Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, vamos a ver cómo nos queda el podcast de esta semana porque tengo la voz un poco tomada y a lo mejor de vez en cuando tengo que estar parando para tomar un poquito de agua. Pero bueno, vamos a ver si queda lo mejor posible. Bueno, esta semana titulamos el capítulo "Hay oportunidades en medio del caos", y lo que vamos a hacer es repasar esta semana dónde podemos encontrar oportunidades, ¿vale? Por un lado, para inversores en renta fija, con un horizonte de inversión un poquito mayor a un año, como pueden ser los fondos monetarios, que ya de por sí están muy bien porque dan un 3% para ir un poquito más allá. Y luego, por otro lado, para inversores en renta variable con un horizonte de inversión un poquito más largo, de 7-10 años, ¿vale? Como siempre, os recuerdo y os agradezco que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque, bueno, no cuesta nada y ayuda mucho a posicionar el podcast en las mayores posiciones, así como tener mayor visibilidad. Siempre es de agradecer que tengamos muchos likes. Vale, bueno, vamos a empezar primero a dar un repaso a la renta variable y vamos a hablar de indexación, ¿vale? Porque, bueno, sobre todo comparándolo con lo que vamos a hablar luego al final del capítulo, que es en invertir en small cap. Y cuando hablamos de indexación hablamos del índice, sobre todo SP500, que la mayoría de vosotros, siempre que me manda consultas, pues va a invertir en el SP500, está invirtiendo en el SP500, etc, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco este año 2023 qué está pasando y, bueno, si nos adentramos un poco en el SP500 vemos que la mayor parte de la rentabilidad ha venido únicamente por 7 acciones, que son Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. Solo estas acciones representan aproximadamente un 25% del índice SP500 y estas acciones se han revalorizado en el 2023 de media un 90%. Un 90% es una barbaridad. Vemos que, por ejemplo, Apple ha subido un 40%, Microsoft un 36%, Alphabet un 50%, Amazon un 67%, Nvidia un 200%, Meta un 154% y Tesla un 95%. Y estamos hablando de compañías muy grandes, es decir, de las mayores que hay en capitalización en todo el mundo. No estamos hablando de chicharros pequeñitos que tienen poco volumen y que son, bueno, pues de alguna manera fácilmente movibles la cotización por alguna mano fuerte. No es el caso, con lo cual es que estamos hablando de las mayores compañías. Y esto ha sucedido pues simplemente por el aumento de múltiplos, es decir, en vez de cotizar pues a PER 20, pues ahora, como si ya sube un 50%, pues se está cotizando a PER 30, porque los aumentos de beneficios no van en la misma consonancia, ¿vale? En algunos casos es verdad que el mercado cayó algo en 2022, pero no en estas magnitudes luego de subidas, porque son revalorizaciones digamos que posteriores a un crack, no una corrección como la que sucedió en 2022, ¿de acuerdo? Solo con estas compañías el SP500 ha subido todo lo que ha subido el índice, es decir, de media, como ha subido un 16% aproximadamente, es lo que han subido estas compañías. El resto, 493, pues digamos que no han hecho nada y en muchos casos han caído fuerte. Bueno, pues si compramos un indexado al SP500, de entrada tenemos que ser conscientes de que ya estamos comprando caro
Evidentemente, si tenemos mucha paciencia y a 10, 15 años, pues no nos va a ir mal. Pero tenemos que ser conscientes que empezamos a partir de valoraciones altas. Y partir de valoraciones altas no es sinónimo de encontrar buena rentabilidad. Sobre todo si pensamos en 5 años, ¿de acuerdo? Quizás en 15, 20 años, pues se iguale, pero bueno, tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién de vosotros tiene el temperamento, coraje, la paciencia de invertir a 15 años, olvidarse de la posición y no verla ni siquiera 2, 3 veces al año? Porque al final todos vemos la cotización más veces de lo que sería necesario. En mi caso, bueno, pues de alguna manera es obligado por mi profesión del día a día. Pero por aquí siempre aplica la frase de menos es más. O como dice Charlie Munger, muchas veces se gana más dinero con el culo que con la cabeza. Es decir, se gana más dinero estando quieto en una posición que con la cabeza estando todo el rato pensando si la cambio o no la dejo de cambiar. Por eso, el punto de entrada y buscar valoraciones baratas es sinónimo de obtener ya no solo buenos resultados, sino mejores resultados a largo plazo, ¿vale? Mejores retornos que, sobre todo, comprando caro, ¿vale? Y comprar barato, bueno, pues ¿qué es comprar barato? Pues al final comprar barato no es comprar una compañía barata y poner el 50% de nuestro capital. Esto no es aconsejable en ningún caso. Al menos en nuestro caso como inversores particulares, salvo que seamos, bueno, pues tengamos otra casuística, seamos los fundadores de una empresa, que la hemos creado, posteriormente la hemos sacado a bolsa y ha crecido muchísimo. Podemos poner el ejemplo de Amancio Ortega, que en el 2001-2002 aproximadamente sacó a bolsa Inditex y posiblemente lo sacó pues por 2 motivos. El primero, pues para obtener capital y financiar la expansión internacional que luego tuvo Inditex, pero también probablemente habría un segundo motivo, y era diversificar su patrimonio en otros activos, que a partir de ese momento pues se dedicó a comprar principalmente activos inmobiliarios, aunque luego ha comprado de todo, en las mayores zonas del mundo. Aparte de más inversiones en diferentes sectores. Bueno, pues es una forma de diversificar un patrimonio exageradamente alto y no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Bueno, si con indexación y por resumir, el mercado ahora mismo descuenta un incremento de beneficios significativo, sobre todo en el S&P 500. Bueno, como esto no suceda, y es altamente probable de que suceda, la contracción en valoraciones puede ser muy importante. Cuando hablamos de la contracción en valoraciones es que significa que las acciones van a bajar, podrían bajar, pues de una forma importante, sobre todo de estas grandes, ¿vale? Que muchas veces es las que más mueven el mercado. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿van a seguir ganando estas 7 empresas? Sí, por supuesto, son buenas empresas y van a seguir ganando dinero, pero no lo suficiente para pagar el precio actual, ¿vale? Una cosa es que sea un buen negocio y otra muy diferente es que sea una buena inversión. Puede ser un buen negocio porque sigue ganando dinero, pero puede ser no tan buena inversión si estamos comprando a unos precios excesivamente altos, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente apartado que vamos a hablar de renta fija, ¿vale? Es un buen momento para invertir en renta fija y vamos a dar una vuelta un poco, ¿vale? Invertir en renta fija con un horizonte ya en estos momentos sí de un poquito mayor, incluso 3, 4, 5 años, ¿vale? Y vamos a ver las diferencias porque son muy importantes de invertir a un año que invertir a 3 o 4 años. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que pasó, por ejemplo, en el 2007-2009, cuando los tipos de interés estaban como ahora aproximadamente, y también en 2001, que también los tipos estaban muy bajos. Pues mira, si vamos a ver un gráfico, a ver si soy capaz de explicároslo por aquí de forma adecuada. Vamos a empezar con lo que pasaba alrededor del 2000, ¿vale? Pues mira, vemos que los tipos a un año estaban en noviembre del 2000 en el 5,17, en noviembre del 2001 en el 3,03 y en noviembre del 2002 en el 2,94. Es decir, los tipos a 3 años estaban en el 5,16 en el año
en noviembre del 2022. Un inversor podría haber hecho dos cosas: invertir a corto plazo todos los años e ir renovando, con lo cual invertiría en el año 2000 al 5,17, en el año 2001 al 3,03 y en el año 2002 al 2,94. Y eso nos da un interés del 11,14%, ¿vale? Pero también podría haber hecho otra cosa, que es comprar renta fija a 3 años al 5,17 y eso capitaliza un 16,31. La diferencia es entre un 11,14 y un 16,31. Es decir, pues ahora mismo sí que puede empezar a interesar invertir dentro de la renta fija en un periodo de tiempo, digamos, un poquito más amplio, ¿vale? Como podrían ser 3 años, en lugar de invertir en un monetario. Porque si los tipos bajan, el monetario va a empezar a recoger de manera natural ese nuevo tipo, pues nos vamos a invertir con letras o con determinados fondos a más largo plazo. Vemos que la rentabilidad puede subir. Vamos a ver también lo que pasó en el año 2007, 2008 y 2009. En el año 2007 los tipos a un año estaban en julio del 2007 en concreto estaban en el 4,34, en julio del 2008 estaban en el 4,64 y en julio del 2009 se fueron al 0,88. En ese momento, en julio del 2007, los tipos a 3 años estaban en el 4,49, prácticamente 4,50. ¿Vale? El inversor podría haber hecho también dos cosas: invertir a corto plazo e ir renovando, con lo cual renovamos al 4,34 el primer año, al 4,64 el segundo año y el tercer año, como bajaron, ya renovamos al 0,88. Eso nos da un tipo de interés total del 9,86, pero también podría haber hecho comprar renta fija a 3 años al 4,50, que capitalizado nos da un 15,66. La diferencia está entre un 9,86 y un 15,66, es decir, un 6%, ¿vale? Un poco por lo mismo, porque siempre interesa comprar cuando los tipos están altos, ¿de acuerdo? Por lo que decimos, porque cuando los tipos de interés pagan una tasa razonable como es la de ahora, tiene más sentido invertir a más plazo. Y no sabemos si ya hemos visto el fin de todas las subidas de tipos de interés. Bueno, tampoco se trata de jugar adivinos, quedará una, quizás dos, quizás ninguna. Bueno, no se trata de jugar a ser adivino. Perdón, que voy a beber un poquito de agua. Se trata de valorar y saber que con estas tasas sí que compensa invertir a más largo plazo. Ponemos un símil y es el siguiente: nadie sabía si en marzo del 2020 estábamos viendo los precios más bajos en el mercado o el mercado seguiría corrigiendo un poco más, porque cuando está cayendo pues es complicado. Se trata de preguntarnos lo siguiente: con esta inversión y con independencia de que siga bajando la bolsa, ganaré dinero a 3 o 4 años, y vimos que luego se demostró que no hubo que esperar tanto tiempo y que en 12, 18 meses las rentabilidades ya fueron extraordinarias. Pues ahora en renta fija estamos viendo uno de esos momentos. Vamos a adentrarnos también un poco en el universo de renta fija para que veamos también un poco un ejemplo de encontrar buenas oportunidades, y vamos a hacer comentarios sobre un gestor de fondos de un informe relativamente reciente que me llegó, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo actúan ellos. Es una forma bastante similar de cómo actúa un gestor en renta variable, ¿de acuerdo? Al final, lo que se trata es, pues el gestor comenta: mientras los principales bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra luchan contra la inflación obstinadamente alta y suben los tipos de interés, los inversores en renta fija ven cómo se abren nuevas oportunidades. La reciente subida de los rendimientos de la deuda pública y la ampliación de los diferenciales hacen que la inversión en renta fija resulte cada vez más atractiva para los inversores a largo plazo. Existen oportunidades reales en un mercado inestable que está listo para que los gestores activos saquen provecho de perturbaciones más amplias. Aunque los mercados de deuda pública sugieren que estamos cerca de los tipos máximos, los movimientos entrecortados de los rendimientos y la incertidumbre actual del mercado siguen dejando al descubierto unas perspectivas de inversión positivas.
Determinados mercados de renta fija están registrando algunos de sus niveles de rendimiento más elevados desde la crisis financiera mundial, es decir, desde el año 2008-2009. Están surgiendo oportunidades de crédito en subconjuntos de clases de activos tan diversos como los bonos corporativos con grado de inversión, los valores respaldados por activos, los bonos municipales y la deuda corporativa de los mercados emergentes. Concretamente en Estados Unidos, oportunidades. Desde la perspectiva de los bonos corporativos, un enfoque de inversión activa podría ayudar a los inversores a identificar oportunidades positivas que los gestores pasivos estarían más inclinados a pasar por alto. Donde los problemas recientes en el sector bancario nacional, regional, provocaron importantes salidas de inversión, incluso de algunos bancos con balances sólidos y fundamentos subyacentes sanos. Hay entidades estadounidenses conocidas como bancos superregionales, que si estuvieran en Europa muy probablemente se considerarían líderes nacionales, dado su tamaño y capacidades. Es decir, ya estamos hablando de bancos grandes, pero para Estados Unidos no se consideran excesivamente grandes, ¿de acuerdo? Estos bancos prestan servicio a grandes zonas de Estados Unidos, pero no necesariamente a todo el país. Y lo que es más importante, no suelen tener operaciones de banca de inversión potencialmente más arriesgadas. Este estrato de bancos estadounidenses relativamente grandes se sitúa entre los bancos más grandes y los bancos regionales más pequeños, es decir, están un poco en el entorno medio, y disfruta de una regulación más estricta, menos dependencia de los márgenes de intereses y cartera de préstamos más diversificadas que los bancos regionales más pequeños. Perdón. Históricamente, los inversores han considerado que estos bancos son menos arriesgados que algunos de los más grandes y en realidad están bien diversificados sin ninguna exposición real a la banca de inversión. El hecho de que su nombre incluya la palabra regional, en el momento en que muchos estaban preocupados por la crisis bancaria regional, supuso la liquidación de los títulos de varios de estos bancos. Sin embargo, tras un análisis minucioso y cuidado, creemos que este grupo de bancos parece barato y puede ser menos arriesgados que otras oportunidades alternativas del sector bancario, ¿vale? Aquí lo que viene a decir es que los bonos de estos bancos han caído mucho y que probablemente están, pues dando una muy buena oportunidad de inversión a estos precios, ¿vale? Sigue comentando también un poco que el mercado de deuda corporativa de los mercados emergentes ofrece un potencial importante de mercado, gracias a las previsiones de crecimiento del mercado a medio y largo plazo y unos rendimientos comparativamente muy atractivos. Creemos que nos encontramos en un entorno de crecimiento que favorece a los mercados emergentes frente a los desarrollados, y esta dinámica positiva de crecimiento suele generar entradas en la clase de activos de deuda corporativa de los mercados emergentes. El apalancamiento neto sigue siendo menor en la deuda corporativa de los mercados emergentes que en los mercados desarrollados, de deuda con grado de inversión y de alto rendimiento, y los rendimientos se encuentran en sus niveles más atractivos en décadas. Por tanto, aquí, pues estamos viendo que se están abriendo una ventana de oportunidad muy grande, tanto en deuda de mercados emergentes como en deuda de Estados Unidos, etcétera, en renta fija. Para ello, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos elegir fondos flexibles que a juicio del gestor pueda acoger diferentes bonos y diferentes vencimientos. Algunos ejemplos de estos fondos que podemos utilizar. He de deciros que luego en la nota pondré los ISIN de todos los fondos, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones siempre me lo preguntáis. Pues traemos aquí a capítulo un fondo, un clásico muy vendido en España, que es el M&G Optimal Income. El gestor es muy bueno y ahora sí que es momento de empezar a juicio del gestor, que empiece a coger algo más de duración, como ya está haciendo, ¿vale? Cartesio X es otro buen fondo. PIMCO Global Income, que también, es un fondo global que puede coger deuda y bonos de cualquier mercado y también puede coger la duración que estime oportuno. Morgan Stanley Global Fixed Income, lo mismo, y Buy and Hold bonos. Buy and Hold es de la gestora española. Buy and Hold, ¿vale? Ahora mismo también es verdad que a 3 o 4 años
Es que ahora es casi jugar a lo seguro. O el gestor es muy malo, o de lo contrario el inversor va a obtener buenas rentabilidades en la mayor parte de los fondos. Pues se está convirtiendo ahora mismo lo que es la renta fija en un vergel, y es relativamente fácil obtener retornos razonables. Es lo mismo que cuando la bolsa está muy barata. Lo que compres, salvo que los gestores sean muy malos, pues normalmente se obtienen buenos retornos. Quizás luego a largo plazo siempre hay que elegir buenos gestores. Bueno, la diferencia al final estará que con muy buenos gestores obtendrás muy buenas rentabilidades. Con gestores normalitos pues tendrás la rentabilidad del mercado y poco más. Por eso siempre es importante elegir por dos cuestiones. Una, por un lado, los momentos adecuados, y por otro lado, los mejores gestores, ¿vale? Siguiente nicho donde poder encontrar ahora mismo valor, pues todo lo que tiene que ver con las small cap, ¿vale? Con las pequeñas compañías, ¿vale? Y aquí también vamos a relacionar un poco la indexación. Si queremos indexarnos, quizás tenga más sentido indexarnos ahora mismo al MSCI Small Cap, es decir, al índice de todo el mundo, pero de compañías pequeñas, ¿vale? O también una siguiente opción, digamos que un poco más arriesgada, pero que tiene mucho sentido y a largo plazo, como puede ser también invertir en el MSCI de China, ¿vale? Es decir, en el indexado de China. Bueno, al final, ¿qué haces con esto? Te compras todo el mercado, que está barato, y probablemente algunas empresas pues lo harán mal, pero el resto lo hará mucho mejor, porque lo que estamos comprando, pues estamos comprando a precios de derribo, ¿vale? Al final también, si compramos un indexado de China, pues tenemos que invertir, pero con la prudencia, con bastante prudencia, es decir, y nunca asignar más de un 10 o como mucho un 15% de nuestra posición a renta variable, ¿vale? Si queremos ir un poco más allá, pues podemos ir un poco más allá y podemos elegir fondos de renta variable china que históricamente lo hayan hecho mucho mejor que los índices. También vamos a ver luego lo mismo para las small cap, ¿vale? Pero vamos a centrarnos ahora mismo en China. Aquí hemos hablado en anteriores podcasts pues de estos fondos, que luego en las menciones del capítulo también pondré los como es el Matthew China Small Cap, Fidelity China Consumer, Sextant Asia, Morgan Stanley Asia Opportunity. Este abanico yo creo que lo hará mejor que los índices. Por tanto, aquí también, bueno, pues se nos está presentando una oportunidad de inversión. Que iremos indexados, nos cogemos el índice de China. Si queremos ir un paso más allá, pues podemos cogernos algún fondo bueno, ¿vale? Small Cap, Europa y Estados Unidos. Bueno, aquí es un apartado porque ahora sí que hay mucho valor en Small Cap. Cuando hablamos de mucho valor, me refiero a que están muy baratas, ¿vale? Las valoraciones son extraordinariamente atractivas. Bueno, si vemos un gráfico en el cual se compara lo barato que está la comparativa entre las pequeñas compañías y las grandes compañías, nunca jamás ha habido una dispersión de valoración tan grande como la que hay ahora. Ni en el 2000, ni en el 2002, ni en la crisis financiera del 2008. Por tanto, estamos en una oportunidad bastante buena para este tipo de activos. Vamos a verlo en concreto con un fondo, ¿vale? Que es el MFS de Meridian Funds de European Small Cap, ¿vale? Es un fondo que invierte de la gestora americana Meridian, MFS, y que en concreto, pues bueno, está especializado en pequeñas compañías de renta variable europea. Tenemos que decir lo primero para empezar. Este fondo, de media, en 10 años, podemos coger el histórico que queramos. En 10 años yo tengo aquí uno, por ejemplo, del año 2018, con lo cual desde el año 2008 al 2018, de media es un fondo que se multiplica por 3. Vemos que en el 2008 y luego vino la crisis del 2009 que cayó y al principio se nota un poco, pero se multiplica por 3, es decir, valor inicial 100.000 euros, valor final 325.000, ¿vale? Es verdad que son 10 años, ¿vale?
Si cogemos la gráfica de los últimos 10 años, 2013 contra 2023, vemos que ya no se ha multiplicado por 3, se ha multiplicado por 2. Es decir, que ya de por sí es una buena rentabilidad, pero como en estos últimos 10 años las pequeñas compañías han tenido, digamos, retornos menores, solo se ha multiplicado por 2, ¿vale? Bueno, pues de aquí sacamos una conclusión, es que muy probablemente en los próximos 10 años vuelva a multiplicar por 3, ¿de acuerdo? Si esto es así, fenomenal. Si no sucede y en lugar de multiplicar por 3, multiplica por 2, pues creo que vamos a poder también convivir con esta rentabilidad. Y que, bueno, pues que nos va a dar una rentabilidad razonable, ¿vale? Al final lo que tenemos que pensar como inversores un poco a largo plazo, tenemos que hacernos la pregunta es, ¿dónde puedo invertir mi dinero para que en un escenario pesimista mi capital se multiplique por 2 en 10 años? Y si es un escenario optimista, se multiplique por 3 y compararlo con otras opciones de inversión, como puede ser cualquier otra. Ponemos un ejemplo, el clásico, ya que estamos en España y siempre a los españoles nos gusta mucho comprar una vivienda, pues nos tenemos que hacer la pregunta, ¿valdrá una vivienda en España entre 2 y 3 veces el precio de compra de aquí a 10 años? Bueno, al final, si somos buenos compradores y compramos muy a derribo, casas en zonas prime, quizás sí, pero tenemos que ser muy buenos comprando, si no, yo creo que esto pues no valdrá. Y como norma general, no se suelen encontrar a precios de derribo en zonas prime. Cuando hablamos de zonas prime me refiero pues, si hablamos de Madrid, dentro de la Castellana o dentro de la zona de la M30, es decir, es raro que encontremos en la calle Serrano un piso muy barato. ¿Vale? Podemos encontrarlo en otras zonas de España, pero no digamos en zonas prime, porque normalmente en esas zonas pues los precios no suelen estar a derribo. Pero podemos ir un paso más allá y decimos, bueno, vamos a ver, es que el MFS European Small Cap desde el año 2021 ha multiplicado su capital por 7, y eso que hemos tenido años, en estos últimos 10 años, que no han sido rentabilidades excesivamente buenas. Por 7 en el momento actual, que hace 18 meses, porque ahora pues han corregido un poco, era por 8, es decir, pues tenemos que volvernos a hacer la misma pregunta, es decir, tenemos que comparar esto con una inversión inmobiliaria en el año 2021 y ver si una inversión inmobiliaria en el año 2000, desde el año 2021 hasta aquí, se ha multiplicado por 7, por 6 o por 8 aproximadamente, ¿vale? Y compararlo con una inversión, pues probablemente alguien que comprara una vivienda por 100.000 euros en el año 2021, es raro que hoy valga entre 600 y 800.000 euros, es muy raro. Cierto que son 22 años, pero tenemos que pensar en un momento, si invertís hoy un capital y dentro de 22 años, si se multiplica por entre 6 y 8 veces, ¿de acuerdo? Y eso que estamos metiendo un grado de conservadurismo mayor, porque últimamente pues las rentabilidades no han sido muy buenas, pero nos tenemos que mover un poco en estos entornos, ¿de acuerdo? He hablado del MFS European Small Cap, ¿de acuerdo? Pero también tenemos muchas más opciones para invertir en Small Cap europeas. He puesto este símil, aparte que es un fondazo muy bueno, pero como norma general, siempre cuando nos envían la ficha, siempre viene el rendimiento en los últimos 10 años, que es como se tiene que comparar. Y podemos coger el horizonte que cojamos. Ahora en el 2023 se multiplica por 2, en el 2015-16, que normalmente siempre tenía gráficos, se está multiplicando por 3, en este del 2018 se multiplica por 3, bueno, pues tenemos de pensar que se va a multiplicar en los próximos años entre 2 y 3 veces aproximadamente, y nos tenemos que quedar con esa idea. Y si nos vamos en lugar de a 10 años, pues a 20, pues se va a multiplicar pues aproximadamente por 7 nuestra inversión. Tenemos que pensar en ese plazo de tiempo, ¿vale? Muchas opciones de inversión
en small cap europeas, que como digo, luego también tendréis el leasing. Pues Valentum puede ser una buena opción. Alken tiene un fondo de pequeñas compañías en Europa, muy buena opción. Magallanes también puede ser muy buena opción. Equan, lo mismo. Sextant PME, Lombia, pondré el leasing en la descripción. Y al final, pues bueno, vamos a acabar con una frase, que es una frase de Howard Marks, ¿vale? Que dicen: no puedes hacer lo que los demás hacen y esperar que te vaya mejor. Pues al final tenemos que hacer, de alguna manera, ampliar la vista y ver cosas que probablemente pues el resto no están viendo, y ver valor donde, bueno, pues muchas veces otros no lo ven. Todo el mundo ahora busca SP500, SP500, SP500. Es verdad que esto mismo que estamos diciendo ahora, pues ya lo decíamos en el 2018, y del 2018 aquí el SP500 pues ha seguido superando al MSCI World, a los índices de pequeñas compañías. Bien, pero las cosas no son indefinidas y no son para siempre, con lo cual, bueno, yo creo que en el SP500 el que quiere invertir se va a tener que armar de paciencia, y hay cosas un poco pues en otros sitios mejores. Bueno, acabo con el programa de hoy. Me ha respetado la voz, dentro de que la tenía un poco tomada. Y nada, me despido como siempre de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.